Bien, chicos, ¿están ahí? Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, escuchando las presentaciones de los compañeros. Empezamos entonces con la unidad 4, que habla de el Las personal, relaciones humanas del hombre en el trabajo. el personal de Departamento de Relaciones Públicas, ¿puede ser? El relacionalista, funciones, cualidades. ¿Esa es? Ese es mi profe. No, ese es mío la unidad 6. Sí, unidad 6, perdón. Después tengo unidad 6, unidad 7. ¿En la unidad 4 me enviaron? ¿O vas a Sí, presentar profe, yo vos? te envié ayer a la mañana. Si querés te reenvío ahora. Ayer, Sí, a la mañana. relaciones humanas en el trabajo. Sí, El rosadito. sí. Ya tengo abierto. Bien, entonces empezamos en unos minutitos, unos segunditos. Una ventana. ¿Este es? Sí, es el mismo. Excelente. Perfecto, te escuchamos, niña hermosa. Empezá presentándote. Mi nombre es María Ledesma. Yo elegí la unidad número 4. No sé si leo de mi computadora, profe. Yo te voy a ir, No, vos decime el siguiente y yo te voy pasando. Bueno, el siguiente que es concepto de relaciones humanas. ¿Ves? Sí, el siguiente, profe. Porque no aparece el siguiente. Yo ya estoy por el tercero ya. Relaciones humanas. Concepto No, de... no aparece, profe. Quedó en el primero. ¿A toditos se les quedó en el primero? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Espérame que... Un ratito. Vamos otra vez. Bien. Buenas tardes para todos. Yo les estaré presentando la unidad número 4 y comienzo con el concepto de las relaciones humanas. Las relaciones humanas son el conjunto de normas, principios y técnicas para que las personas entablen mejores relaciones entre sí, sin duda un aspecto muy importante dentro de la organización empresarial. Lo que nos dice acá que las relaciones humanas es lo básico, lo fundamental para cualquier organización, para nuestra vida diaria también, porque es la comunicación que tenemos las personas. Y todo tiene su límite, por eso es un conjunto de normas y principios. Ahora le estaré hablando del siguiente, que es sobre las relaciones humanas en el trabajo. Las relaciones humanas en el trabajo corresponden al proceso de formación de los recursos humanos que atiende sus necesidades, asiste a la resolución de conflictos y fomenta una cultura de trabajo estable y agradable. En toda empresa existen lo que es recursos humanos, que son personas capacitadas para ese puesto. ¿Por qué? Porque la persona de recursos humanos son los que son como está la mediación del personal con el jefe. Entonces, cualquier problema que exista, uno va y en recursos humanos tiene que solicitar y cuál es la solución, que ellos son los que le tienen que tratar de dar la solución a los personales. Ahora el siguiente, que es un poco de historia y evolución del trabajo. Como sabemos, nosotros las personas desde el inicio, toda la vida trabajamos, tal vez antes no tenían conocimiento ni tampoco una paga.
pero el hombre desde que estuvo en el mundo para sobrevivir, sin saber, siempre trabajó. Ahora, la evolución del trabajo empezó, el número uno, que es el esclavismo. Como sabemos, muchísimos años existió la esclavitud y dice, la relación del trabajo para otro en régimen de dependencia. La esclavitud era porque el esclavo era el que trabajaba bajo el poder de otra persona, o sea, no tenía ni voz ni voto, él hacía totalmente lo que la persona con poder le pedía. Luego tenemos la locatio, que es más o menos parecido a lo que era la esclavitud. Era un tipo de relación del derecho romano por el cual se arrendaban esclavos. O sea, ¿qué es lo que pasaba acá? Era que se alquilaban los esclavos de una persona poderosa, tenía esclavo y alquilaba sus servicios, o sea, le alquilaba al esclavo a otra persona de poder. O sea, él era el que se enriquecía. Ahora luego aparece el feudalismo. Dice, el señor feudal tiene en sus manos una concentración fuerte de poderes públicos y privados. El feudalismo, en este caso, por ejemplo, se creó lo que el vasallaje, que sería el vasallo, era la persona, el hombre libre, y es el que obedecía todo lo que le pedía el señor feudal. En este caso, por ejemplo, el señor feudal venía a ser, por ejemplo, una persona de poder que tenía su territorio. Entonces, ¿qué pasaba? El vasallo, que era la persona humilde, la persona pobre, trabajaba bajo su mando. A cambio de ese trabajo, le daba protección cuando existían, por ejemplo, lo que eran, cuando cuando había invasiones en los territorios, entonces para que a la persona, en este caso pobre, no le pase nada, ni a su familia le daba lo que era la protección y también le daba tierra para que puedan sobrevivir de eso. Luego tenemos lo que son los gremios, se estructuraban jerárquicamente maestros, oficiales, aprendices. En este caso, por ejemplo, los gremios, se creó lo que es la organización, por ejemplo, personas con el mismo oficio. Por ejemplo, profesores. Se juntaban profesores y discutían cuánto vamos a cobrar por la demanda de nuestro servicio, y si había personas que querían aprender, ellos también les enseñaban. Era más o menos esa jerarquía de la persona que sabía y el que no sabía, pero se le podía enseñar. Luego tenemos liberalismo. En el siglo XVIII aparece el maquinismo, que provocó después de la revolución industrial en un entorno político que exaltaban los principios de la libertad e igualdad. Acá era más libre la persona que trabajaba y tenía más libre y tenía más igualdad. Luego tenemos la estructuración técnica del trabajo. Como consecuencia de los movimientos obreros, en este caso como los gremios, surgen estudiosos de la organización del trabajo que intentaban racionalizar los procesos productivos. Acá lo que aparece son personas que estudian cómo es que, o sea, el comportamiento de la persona, de los obreros, para que produzcan más en su trabajo. Luego tenemos la psicología industrial. En el siglo XX surgen asociaciones y comités para el estudio de la conducta humana en el trabajo. Luego tenemos lo que es los comerciales, en los años 20, cuando aparecen los primeros jefes de personal, que en este caso, por ejemplo, los jefes de personal serían así como los supervisores, en este caso, en la actualidad, donde una persona tiene sus supervisores y se siente como más seguro porque puede aportar sus ideas, es escuchado, entonces como que el personal rinde mejor, porque como que él se da cuenta que le toman en cuenta en sus ideas. Luego paso al siguiente. Acá les estaré hablando un poco de lo que las personas que estudiaban las relaciones humanas del hombre en el trabajo. En el primero le tenemos a Karl Marx. En 1984 aparece movimiento sindical como fuerte agrupación voluntaria de trabajadores que luchan por su derecho. Lo mismo que decía, las personas que se organizaban para poder ver qué es lo que, cómo demandaban o cómo pedían dependiendo del oficio que hacían. Luego tenemos Frederick Taylor, se enfoca en la gestión del trabajo y los trabajadores.
Henry Ford se preocupó de la seguridad e higiene en el trabajo. Luego tenemos a Elton Mayo en 1927 en la Western Electric Company, situada en Charleston, cerca de Chicago. Elton Mayo, profesor de Harvard, y sus colaboradores estudiaron los efectos que las características físicas del ambiente de trabajo tenían en la productividad de los trabajadores. En este caso, Elton Mayo lo que hacía es estudiaba el clima laboral, o sea, dependiendo del clima laboral es cómo se comportaban para rendir mejor los trabajadores. En el siguiente. Ya. Existían también la Escuela de las Relaciones Humanas. Este caso es una corriente administrativa creada en la década 1930 por el sociólogo y psicólogo Elton Mayo, cuyas ideas se oponían a la teoría administrativa clásica de Henry Fayol. En este caso, por ejemplo, acá cita lo que es la teoría administrativa de Henry Fayol. En esa teoría, por ejemplo, se basaba más en que decía que la gente que estaba en la parte administrativa se le debía de instruir a ello para que así el personal que estaba bajo su mando pueda rendir mejor y tenga mejor productividad. Ahora, la científica de Frederick Taylor lo que decía era que se basaba en que a la administrativa se le tenía que agregar lo que era científico. Por ejemplo, en este caso, Taylor él ya veía lo que era que el trabajador no tenía motivación ni incentivo para que tenga más motivación para trabajar, no tenía ningún incentivo ni nada. Entonces, él veía que el método científico, si se le agregaba, iba a ser mejor. Dice, la Escuela de las Relaciones Humanas analiza la conducta del individuo en el trabajo y establece la importancia del medio social en el que se desarrolla el trabajador como condicionante del rendimiento y de la productividad laboral, en lugar de solo verlo como un elemento productivo independiente. Como dije acá, se enfocaba mucho en la importancia que había en el medio en que se desarrollaba la persona que trabajaba, el lugar, el clima. Y el siguiente. Luego hablaremos de las estrategias de negocio, que cita algunos también. Trabajo en equipo. Dice, especialistas han encontrado evidencias sólidas que indican que una cultura de empresa centrada en el trabajo en equipo sirve como herramienta de fortalecimiento de las relaciones humanas dentro de la organización. Lo que se ve es que cuando uno trabaja en equipo, a veces produce más, porque tal vez lo que una persona no aporta, la otra persona sí. Y a veces cuando existen las lluvias de ideas y eso, pueden surgir algo positivo para la empresa. Luego tenemos que motivación e incentivo. Otro de los grandes retos en estos últimos años ha sido la puesta en marcha de iniciativas surgidas entre los propios trabajadores para mantener el espíritu de colaboración. Como acá dije, por ejemplo, en la actualidad, las empresas, por ejemplo, te proponen, aparte de tu sueldo, un objetivo. Si vos llegas a tu objetivo, aparte de eso te dan como un incentivo de, por ejemplo, un extra. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona va a tener ese ánimo, esa motivación de llegar a su objetivo para poder tener ese incentivo o esa plata extra que te están proponiendo en la empresa. Luego tenemos el valor al trabajo y el mérito personal. El desarrollo y la profesionalización de la gestión humana dentro de las organizaciones con la implantación de modelos de gestiones tales como la competencia y el conocimiento. Acá más es el valor, por ejemplo, si una persona aporta ideas y se le toma en cuenta y tal vez también el día de mañana, si hoy es un vendedor, el día de mañana puede subir a supervisor, saber que en esa empresa uno se le puede valorizar su trabajo, su idea y el día de mañana poder cumplir su mérito personal, que tal vez es subir un poco más de rango. Bueno, y el siguiente es el clima laboral adecuado. Acá, por ejemplo, nos dice que afectan el mal relacionamiento laboral. Esas malas relaciones humanas afectan los costos, la competitividad y la sostenibilidad del negocio. Afectan el comportamiento del hombre, de su estado de ánimo personal,
como también en lo familiar. Acá lo que nos habla es que, por ejemplo, si una persona no se siente cómodo en su ambiente laboral, ya sea con su supervisor, con su compañero, y en la mayoría del día uno está en el trabajo, y si uno no se siente en ese ambiente, entonces no va a rendir lo que debería. Dice que nos permiten las buenas relaciones humanas, nos permite aumentar el buen entendimiento entre los equipos de trabajo a través de una comunicación eficaz, considerando las diferencias individuales, generando relaciones satisfactorias y alcanzar la realización y felicidad del individuo, creando un ambiente armonioso de trabajo. Y acá está como que la diferencia. Si una persona se siente cómodo, feliz en su lugar de trabajo, como que cada día va a tener ánimo y ganas de aportar y superarse en el trabajo, y así también lo que hace es ser más productivo para la empresa. Y creo que eso es más o menos un resumen de todo lo que es la unidad 4, profe. Excelente. Decime con tus palabras una conclusión final para cerrar. Que en la actualidad, por ejemplo, existen lo que es los incentivos, y creo que uno es más escuchado también, por lo menos a mí me toca, eh, uno es más escuchado, aporta sus ideas y se toma más en cuenta de lo que es antes. Antes era uno más sumiso, no podías tener tanto voto ni nada. Pero en la actualidad creo que ya ese tabú que tenían antes ya se superó más. Y es para mejor también porque uno por lo menos tiene la posibilidad de escalar. Claro, totalmente. Y siempre uno escala solamente cuando tu jefe ve que vos tenés ideas, vos estás dando, vos estás produciendo. Sin embargo, si nadie no te toma en cuenta, pues es difícil que te suban, es que escales. Por eso es muy importante que ustedes tomen conciencia de estas ideas, porque se supone que van a ser egresados universitarios, ustedes serán jefes dentro de poco. Y entonces ver cómo tratarle a sus súbditos, a sus empleados o a la gente que está a cargo de ustedes. Tratar de motivarles siempre, tratar de que las relaciones sean lo más buenas y humanas posible, porque cuando el clima laboral es bueno, el personal produce más y al producir más, Sí, al estar contento en su lugar de trabajo, no le molesta quedarse un poquito más de lo que debería o hacer sus cosas. Da gusto cuando te gusta tu trabajo y no sentís como un trabajo, te vas con gusto. sí, Pero así mismo. si el supervisor, el jefe luego es mala onda, uno ya no quiere ir al trabajo. Ya sentí una negatividad desde antes de salir de tu casa. Y Hasta tener miedo de hablar. no, Sí, totalmente. Y no es imposible producir porque vos ya te vas con una actitud negativa. Entonces parece que peor, no te sale nada, si es venta, no vendes luego, es para problema. Por eso es muy importante comprender el ser humano, sus intereses y cómo deben ser las relaciones públicas dentro de cualquier ambiente laboral. Excelente tu sí. clase. Repetime tu nombre, niña hermosa. Gracias, profe. María Ledesma. María Ledesma. Muy bien. Sí. Seguimos con... Yo soy número 5, profe, la clase 5. ¿Y vos me enviaste tu presentación? Sí, yo le envié a usted ¿Cuándo? anoche. Anoche, Ay, ay, ay. Silvia Tamay. Sí, recuerdo que me enviaste, pero no. Espera que voy a buscar. Pero no descargué todo lo de ayer temprano y todo lo de hoy, el de anoche. Escribimos un poco en el WhatsApp un hola y entonces me va a quedar bien arriba y Bueno, profe. Yo también soy la unidad 5, profe. Yo te envié hoy a la mañana mi presentación. ponemos un hola y ya. A ello ya le escribí, profe. Ok. Una lista de videos. Ahora veo. Buenas noches, profesora. Era un cago de risa mi video, profe. Yo les voy a
No podía descargar ni en mi teléfono para enviarlo. Vamos a ver si podemos reproducir. Ojalá, por lo menos al principio, y después me sigue Doris. Hacia churraco ya está Silvia Tamay. Va, épico. Vamos a escucharlo. Hablar hoy sobre la comunicación en las Buenas noches, profesora, compañeros. Yo les voy a hablar hoy sobre la comunicación en las organizaciones, la importancia de la comunicación en las organizaciones. Una buena comunicación es esencial para la eficacia de cualquier grupo u organización. En cambio, la mala comunicación es probablemente la causa más citada de conflictos entre personas. Steve Robbins define la comunicación como la transferencia y comprensión de significados. Cualquier idea, por buena que sea, es estéril hasta que se demuestre y los demás lo comprendan. La comunicación perfecta se daría cuando un concepto o idea se transmitiera en forma tal que la imagen mental del receptor fuese exactamente la misma que concibió el emisor. Las funciones de la comunicación. La comunicación cumple 4 funciones principales en un grupo u organización: control, motivación, expresión emocional e información. La comunicación es eficaz para controlar la conducta de los miembros al fomentar la motivación. La misma proporciona un escape para la expresión emocional de sentimientos y de satisfacción de necesidades sociales que le facilita la toma de decisiones. El proceso de comunicación. Para que haya comunicación se necesita una intención manifestada como un mensaje que va a transmitirse, va de un origen emisor a un receptor. El mensaje se codifica, se convierte en una forma simbólica y se transmite por obra de algún medio, canal. El receptor, quien traduce, descodifica el mensaje enviado por el emisor. El resultado es una transferencia de significado de una palabra a otra. El proceso de comunicación está compuesto por 7 partes: la fuente de la comunicación, codificación, mensaje, canal de codificación, receptor y retroalimentación. La dirección de la comunicación. La comunicación puede fluir en un sentido vertical u horizontal. El sentido vertical además puede tener 2 direcciones. Descendentes y ascendentes. La comunicación descendente pasa de un nivel de un grupo a un nivel inferior, gerente y jefe de grupo. Se comunica de esta manera para asignar metas. La comunicación ascendente se dirige a un nivel superior. Este mantiene a los administradores al tanto de las opciones que tienen los empleados sobre su trabajo. La comunicación interpersonal está formada por la comunicación oral, escrita y no verbal. La comunicación oral es el principal medio de transmitir mensajes, discursos, encuentros formales entre 2 personas y discusiones en grupo. Su ventaja es la velocidad de la retroalimentación. La principal desventaja de esta comunicación es que cuantas más personas deban transmitir el mensaje, mayor es la posibilidad de que se distorsione.
La comunicación escrita está formada por memorandos, cartas, correo electrónico, transmisiones de fax, publicaciones de las organizaciones y cualquier otro medio de transmitir por escrito palabras o símbolos de la comunicación escrita. Está más meditada, es más lógica y clara. La comunicación no verbal se define como una mirada, la entonación o el énfasis que damos en las palabras, una sonrisa, un pliegue de ceño y un movimiento provocativo del cuerpo comunica un significado. La comunicación organizacional. Las redes formales de los grupos están compuestas por las cadenas que siguen rígidamente las líneas formales de mando y las ruedas de que tienen una figura central que funge como el conducto para la comunicación de todo el grupo. Barrera de comunicación eficaz. La barrera de comunicación eficaz que distorsionan la comunicación son el filtrado, la percepción selectiva y la sobrecarga de información. Es razonable concluir que una de las fuerzas más entorpecen el desarrollo exitoso de los grupos de la falta de comunicación. Es decir, compañeros, conclusión. Es decir, compañeros, de esta forma, nosotros como alumnos, nosotros como estudiantes o como futuros profesionales, debemos de practicar mucho lo que es la comunicación en público y la comunicación personal. Porque de esta manera vamos a poder hacer llegar lo que realmente nosotros queremos que la otra persona entienda lo que nosotros queremos transmitir. Con una buena y clara comunicación vamos a lograr tener un desarrollo laboral más eficaz y más preciso. Vamos a tener una organización estable, una organización laboral, estudiantil, personal, que se rija sobre una sola comunicación, un solo canal, que no haya famosos teléfonos cortados, que sea claro lo que nosotros queremos y lo que nosotros exigimos. De esa manera nosotros debemos de enfocarnos y de buscar la manera de cómo hacer llegar ese mensaje a la otra persona. Esto es todo de lo que se trata mi tema. Espero que haya sido productivo. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto, la compañera estaba hablando de la comunicación, elementos de la comunicación y principalmente de cómo hacer para tener una comunicación efectiva, una comunicación asertiva es la palabra. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, viste que estamos muy acostumbrados a usar el WhatsApp y a escribir mensajes. Y muchas veces nosotros escribimos algo con buena intención y la persona, dependiendo de su estado de ánimo, interpreta mal lo que le escribimos. Y ahí se puede ver un ejemplo notorio de cuando existe dificultad en la comunicación. O no sé si a mí nomás me pasa que soy así tan cortante escribiendo, porque más de una vez así yo respondo y, no, hombre, se ofendió la otra persona. Y Sí, profe. al menos yo... Pasa. Yo veo más que eso se nota mucho en la parte de escrita, porque uno tiene una intención, pero vos le respondes dependiendo de cómo sos. Y, por ejemplo, en mi grupo de trabajo, que somos varias directoras, tengo una amiga que es muy allegada a mí, que es casi mi hermana, nos formamos juntas, nos conocemos hace 25 años, y me dice, no vayas a responder así, ellos no te conocen.
Y me causa gracia porque yo lo digo con mala intención, pero las otras gente así se reofende, porque cada uno pues escribe y se expresa de acuerdo a cómo es. Entonces, es muy, muy importante la comunicación asertiva, la comunicación de la mejor forma Fluida y posible. clara. Sí, para que el mensaje le llegue a la persona así como vos le querés dar, porque muchas veces no hay palabra maldicha, sino malinterpretada. Y, Cierto. y ese es Sucede mucho. un elemento, una cuestión muy importante. Muy bien. ¿Quién continúa ahora? Yo, profe. A ver, Doris, ¿cuándo me enviaste? Hoy, recién te envié un hola, profe. Así vas a pillar. Comunicación de las organizaciones. Sí. Ok, espérame un ratito, abro. Eh, por ejemplo, muchos creen que hacer un video es más fácil que presentar un PowerPoint. Yo creo que es mucho más difícil. Las veces que me tocó elaborar un video, a mí personalmente me cuesta más que el hablar así. Había sido, sí, profe, cuesta muchísimo. Sí, uno cree que va a ser más fácil porque puedes repetir hasta que te salga bien, pero no, expectativa, realidad, otra cosa. Yo sé perfectamente, así que le admiro muchísimo a las personas que se animaron. Pero la vida es un aprendizaje continuo. Bien, escuchamos a la compañera. Yo no veo tu. No veo la pantalla, profe. O sea, no me sale el. ¿Se ve o no se ve? Yo sí veo, profe. Tu internet está macaneando, está lento. Espera un ratito. No me aparece todavía. ¿Y ahora? No. Sí, porque está presentando. Ahora sí. Buenas noches, compañero y profesora. Yo le voy a estar hablando de la unidad 5, comunicación en las organizaciones. La comunicación en la organización es la esencia de su buen funcionamiento y la garantía del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas. Ayuda a coordinar y a controlar las responsabilidades en los funcionarios que la integran. Y lo más importante, ayuda a fomentar el buen ambiente laboral. La comunicación, entonces, es importante para toda organización. En primer lugar, la comunicación es el proceso mediante el cual se cumplen las funciones gerenciales de planeación, organización, dirección y control. Concepto de comunicación. Los seres humanos somos fundamentalmente sociales. Vivimos en permanente interacción en un ambiente, el el cual está constituido por todo lo que nos rodea y la forma como procesamos la información de este entorno. Sobre nosotros lo identificamos como comunicación, ya que corresponde a un proceso de intercambio de valoraciones que finalmente se traducen en conductas.
La comunicación es entonces uno de los medios más importantes que poseemos para descubrir y demostrar la pertinencia de nuestras opciones de conducta. Tipos de comunicación organizacional: ascendente, descendente, horizontal, informal. Ascendente: el emisor se encuentra a un nivel inferior al receptor. Descendente: el flujo se origina del emisor arriba y más abajo el receptor. Horizontal: ambos al mismo nivel. Informal: rumores, de persona a persona sin atender niveles según los deseos de estas de compartir y relacionarse. Factores de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, mensaje, situación o contexto. El emisor es quien emite el mensaje. Puede ser o no una persona, constituye la fuente y el origen de lo que se pretende. Receptor es quien recibe la información. Canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, la voz. Código: sistema de señales o signos que se usan para transmitir el mensaje, por ejemplo, el inglés, el castellano. Mensaje: es lo que se quiere transmitir, se refiere al contenido de lo que el emisor comunica al receptor. Situación o contexto: es la situación o el entorno extralingüístico en la que se desarrolla el acto comunicativo. Características de la comunicación en una empresa: identidad e imagen visual, estructura de la organización, misión, visión y objetivos, públicos, políticas, cultura, comunicación verbal y no verbal, canales internos y externos, manuales, imagen y reputación. Los canales de la comunicación: formales, informales. Formales: comunicación organizacional formal, la acción coordinada y el trabajo en equipo contribuirá a lograr los objetivos estratégicos. Informales: el sistema formal no es la única red de comunicaciones en un grupo u organización, pues también hay un informal llamada rumores, otro tipo de comunicaciones que fortalecen y se enriquecen mediante la tecnología son correo electrónico, enlaces, videoconferencia, intranet, extranet. La cantidad de información que puede transmitirse en un episodio de comunicación es lo que conoce como riqueza del canal. Y eso es todo. Muy bien. La compañera entonces nos estaba hablando de la comunicación dentro de la empresa. Silvia nos introdujo todo el concepto de qué es comunicación y la compañera principalmente de las diferentes formas de comunicación que existe en la empresa. Muy bien. ¿Quién continúa? Ahora sí, unidad Yo, 6. profe. Sí.
Bien, me avisan si se observa. La compañera está para empezar a presentar. Sí, profe. Sí, se ve perfecto. ¿Empiezo? Sí, por favor. Bueno. Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Luján Araujo de la sede de Encarnación y les estaré hablando de la unidad 6. Mi tema es el personal del Departamento de Relaciones Públicas. Siguiente, profe. Y estaré hablando del relacionista, sus funciones, cualidades personales y también de la publicidad y propaganda, sus definiciones, diferencias y semejanzas y de la publicidad subliminal. El relacionista es un especialista en comunicar y dirigir, un líder de opinión que cumple el rol de vocero dentro de una organización. Siguiente, profe. Funciones. Un especialista en relaciones públicas durante el desempeño de sus funciones se encarga de conectar una organización pública, privada o gubernamental con su audiencia adecuada. Cualidades personales. Un relacionista tiene la cualidad de saber escuchar y se integra fácilmente dentro de una organización. Tiene un perfil que se adapta a los distintos públicos y escenarios a diario. Publicidad y propaganda. La publicidad puede ser considerada como un bien para el consumidor, ya que le ayuda a conocer los distintos productos del mercado. La publicidad nos vende productos de consumo y la propaganda nos vende unas ideologías determinadas, pretende influir en la ideología de la gente. Diferencias entre publicidad y propaganda. En el caso de la propaganda es instalar una verdad, mientras que el de la publicidad es vender un producto. Su semejanza. La publicidad y la propaganda tienen en común que ambas buscan presentar, promover y divulgar un mensaje con respecto al cual pretenden ser persuasivas, producir una reacción o modificar una conducta. Publicidad subliminal. Se considera publicidad subliminal a todo aquel mensaje audiovisual que se emite por debajo del umbral de percepción consciente y que incita al consumo de un producto. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ese también es un tema súper importante y que tienen que tener bien identificado qué es la publicidad y qué es la propaganda, porque muchos creen que son sinónimos y no es la misma cosa. Publicitar es todo aquello que quiere vender un producto. Pero si hay una campaña política, ¿qué es? ¿Una publicidad o una propaganda? Pregunto. Cualquiera puede responder. Luján, decime un poco, si vemos esos políticos con su eslogan que quieren que se les vote, ¿es una publicidad o una propaganda? Una publicidad, profesor. No, es una Propaganda. es una propaganda porque nos quieren meter su ideología y convencernos de que pensemos igual para que le votemos. Sin embargo, productos como Coca-Cola, cigarrillos, lo que fuese, eso sí es Una publicidad. publicidad. ¿Y cuáles son las publicidades, los subliminales? Esos son, por ejemplo, así, músicas, por ejemplo, o sea, dicen que, por ejemplo, si das la vuelta a la letra, tiene otro significado. Pero O imágenes, por ejemplo, que pasa así rápidamente y nuestro consciente no puede captar al mismo tiempo. Nuestro subconsciente sí. bueno, te doy un ejemplo así más, Sí. más científico, más exacto. Las películas tienen muchísimas publicidad subliminales. Por ejemplo, cuando el protagonista está tomando Coca-Cola y se ve la marca, quiere decir que está publicitando la Coca-Cola.
si están fumando tal cigarrillo, ya están lo promoviendo el consumo del tabaco, pero si se ve la marca que fuma, ya es la publicidad dentro de la película de ese producto. Si van a comer en McDonald's y se ve la letra ahí, McDonald's, quiere decir que McDonald's le pagó y es una publicidad subliminal. Y así tenemos todo el día, nuestro cerebro está expuesto a un montón de publicidad que no nos damos cuenta. Esas son las Así publicidades es. subliminales. Nuestro subconsciente capta, nosotros vemos, nos familiarizamos con eso, entonces sin darte cuenta vos te vas en la despensa y no decirlo, dame una gaseosa, dame una Coca-Cola. Y el despensero te hizo traer, qué gusto. Pero es lo que suele pasar. Muy bien, demasiado callado está este público, me preocupa ya. Nos queda la unidad 7. ¿Qué les parece si continuamos mañana? ¿Quién tiene esa unidad 7? Porque ahora Yo, profe, tengo. ¿Y querés presentar hoy o mañana, Mariana? Mañana, profe, porque tengo que presentar con otra compañera que es Vivian González y hoy recién estuvimos coordinando. No, y justamente porque ahora ya nos quedan solamente 7 y 8 y no quiero mezclar todas las unidades. Entonces, hoy estuvimos viendo sobre lo que es la comunicación, la importancia de una comunicación asertiva, elementos de la comunicación, cómo tiene que ser la relación en las empresas y también publicidad y propaganda. Es bastante contenido, bastante diverso, entonces mañana seguimos con la unidad 7 y la unidad 8. Y como les dije, el jueves hacemos una retroalimentación para lo que va a ser el examen. ¿Les parece bien? Sí, Perfecto, profe. profe, como usted dijo. Sí, profe. Sí, profe. Ok, un gusto estar con ustedes, como siempre. Profe, yo te voy a pasar Tu presentación, tu video, para que vean, a ver qué tal. dale sin problema. Ahora mismo me Te paso- pasas. Sí, te paso ahora por WhatsApp. Dale, ahí nomás te respondo entonces. Dale, Perfecto, profe, Buenas gente. noches, profe. Excelente noche, gracias por estar. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.